Me dejó desangrándome en la nieve de la carretera mientras su hermana iba sentada en el asiento trasero sonriendo. Perdí a nuestro bebé esa noche. Semanas después, los pillé besándose en pijama. Y para cuando terminé su carrera estaba destruida, su familia se había ido y él se estaba pudriendo en el infierno. El tráfico de Nochevieja era denso, pero el peso en mi pecho era aún mayor. La nieve danzaba en los faros, derritiéndose al tocar el parabrisas, dejando rastros tenues y húmedos. La calefacción de la camioneta de Caleb zumbaba suavemente sin lograr disipar la escarcha entre nosotros tres. Harperkin estaba acurrucada en el asiento trasero con las piernas dobladas, como si estuviera más en casa que en mi coche. El tenue brillo de su teléfono iluminaba su rostro engreído mientras reía por algo que Caleb había dicho. Mantuve la vista fija en la carretera, agarrando el volante con fuerza. El frío afuera era de unos glaciales 10 grados bajo cero, pero el sudor me hormigueaba en la línea del cabello. Con 6 meses de embarazo, sentía como si llevara un horno dentro. Los calambres abdominales habían estado yendo y viniendo toda la mañana, pero guardé silencio, esperando que se me pasaran. Se suponía que íbamos a turnarnos para conducir. Ese era el plan. Pero en cuanto Harper se sentó al volante en la primera parada, la detuve. «No tienes carnet», le recordé forzando un tono educado. Hizo un puchero acomodándose un mechón de su cabello perfectamente peinado detrás de la oreja. «Vamos, Lena. Siempre conduzco cuando nadie me ve». «Eso no me tranquiliza», respondí con la mano apoyada sobre mi estómago protectora. El tono de Caleb había sido brusco al hablar. «Deja de darle tanta importancia. Es solo conducir». «Es mi vida», dije en voz baja, «y la de nuestro bebé. No voy a arriesgarla». Esa fue la chispa que encendió el motor. Su mirada se endureció y sin decir una palabra más, cerró la puerta de golpe, me ordenó subir al volante y me dijo que si me empecinaba, podía conducir hasta el final. Eso fue hacía 5 horas. Ahora me dolía la espalda con cada kilómetro, y el camino que tenía por delante brillaba tenuemente bajo la neblina. Detrás de mí se oía la voz melodiosa de Harper, el sonido de su tenedor golpeando un plato. Caleb, el pastel de mango está riquísimo. ¿Quieres otro bocado? Los veía por el retrovisor, ella inclinada hacia adelante con el tenedor en la mano, y Caleb sonriendo como si yo no estuviera allí. No le des eso aquí, dije sin poder contenerme. Sabes que soy alérgico al mango. Caleb hizo un gesto de desdén con la mano. Estás en el asiento delantero. Deja de actuar como si el olor te fuera a matar. Se me hizo un nudo en la garganta. Ya me había pasado antes. Los ojos de Harper se encontraron con los míos en el espejo, sus labios se curvaron ligeramente y ella misma dio un mordisco exagerado. Uy. Fue mi culpa. El aroma se extendió, empalagoso y dulce. Me picó la piel al instante como pequeños alfileres en los brazos. Me concentré en las líneas blancas de la carretera, esforzándome por respirar con normalidad. «¿Sabes?», empezó Harper con un tono meloso pero con palabras cortantes. «El embarazo cambia mucho el aspecto de una mujer, ¿verdad? O sea, has engordado». Caleb se rió entre dientes. «Todas las futuras mamás engordan, Harper. Además, Lena lleva horas conduciendo. Claro que está un poco despeinada». Me tragué el nudo que tenía en la garganta. Todas las madres engordan porque están criando vida. Quizás lo entiendas algún día. Algo cambió en la expresión de Caleb. Un destello de molestia que se intensificó en segundos. Es solo conducir embarazada, Lena. Deja de hacerte la víctima con Harper. Las palabras me golpean más fuerte que el viento helado que sacude las ventanas. Si no quieres conducir, añadió con frialdad, entonces baja y regresa caminando. Pensé que estaba fanfarroneando. Pensé que el hombre al que había amado durante 5 años no lo haría. El coche se desvió hacia un lado y frenó bruscamente en una estación de carga junto a la carretera congelada. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Caleb se levantó de su asiento y abrió la puerta de golpe. La ráfaga de aire ártico me dejó sin aliento. «Sal», ordenó Caleb. Pero sus manos ya me agarraban del brazo, sacándome del calor de la camioneta.
Mis botas resbalaron sobre el pavimento helado y antes de que pudiera recuperar el equilibrio, mi abdomen se estrelló contra el borde duro de la estación de carga. El dolor fue instantáneo y cegador. Un dolor profundo y punzante que me recorrió el cuerpo. Algo cálido me bajó entre las piernas. Caleb. Mi voz era un jadeo, mi mano libre acunando mi vientre. Algo anda mal. Pide ayuda. Tenía la mirada fría, me quitó la mano de encima. ¿Sigues haciéndote la víctima? Te lo digo, Lena, no funcionará. Si no te arrastras de vuelta a tu pueblo hoy, no necesitamos nuestro certificado de matrimonio. La voz de Harper se oyó desde el coche. Caleb, hace mucho frío. Vamos. Mi visión se volvió borrosa, la nieve blanca bajo mis pies se volvió roja. Lo último que sentí antes de que la oscuridad me envolviera fue un dolor profundo en el estómago, la punzada de la traición y la devastadora certeza de que mi bebé, mi único vínculo con un futuro con el que me atrevía a soñar, se estaba desvaneciendo. Desperté con el techo blanco y estéril del hospital. El olor a antiséptico me impactó primero, luego el leve zumbido de la maquinaria. Sentía un peso insoportable. Una figura se inclinó sobre mí, una mujer con bata blanca, con una expresión profesional pero con un matiz de compasión. No te muevas todavía, dijo con dulzura. Necesitas descansar bien. El recuerdo me golpeó de nuevo, el frío, el dolor, el calor entre las piernas. Me llevé la mano al estómago. Pastel, bebé, susurré. Se me quebró la voz. ¿Cómo está mi bebé? La doctora dudó y esa pausa me lo dijo todo antes de que lo hicieran sus palabras. Te trajeron con un sangrado severo. Tuvimos que inducir el parto. Su voz se apagó bajo el rugido en mis oídos. Inducir el parto. Justo ayer el bebé estuvo pateando toda la noche. Hoy, se fue. Un sollozo me arrancó de la garganta antes de poder contenerlo. Me temblaban las manos mientras me abofeteaba, una y otra vez, como si pudiera castigarme lo suficiente como para deshacer lo sucedido. Si no hubiera conducido, si tan solo. El doctor me agarró las muñecas con suavidad pero con firmeza. Para, por favor. No es tu culpa. Quería creerle, pero la imagen del rostro de Caleb, indiferente y frío, me ardía en la mente. El doctor dudó de nuevo antes de hablar. Intentamos llamar a tu contacto de emergencia varias veces, pero nadie contestó. ¿Quieres que lo intentemos de nuevo? Quizás tengas familiares que puedan. Negué con la cabeza, el movimiento fue lento y pesado. No. No tengo familia. Crecí en un orfanato y aprendí desde pequeño que si no me protegía, nadie más lo haría. Cuando Caleb llegó a mi vida, pensé que quizá eso había cambiado. Pensé que por fin tenía a alguien con quien contar. No. Cerré los ojos dejando que la oscuridad me envolviera de nuevo, porque era más fácil que afrontar la realidad de que el hombre que amaba me había abandonado cuando más lo necesitaba. Los faros del taxi iluminaron la fachada de mi casa, la casa de ladrillo de 2 pisos que había comprado con mi propio dinero, el lugar que había soñado que algún día albergaría a nuestra familia. Ahora, al detenerse el taxi, ese sueño parecía pertenecer por completo a otra mujer, una mujer ingenua que aún creía que el amor significaba seguridad. Salí al gélido aire invernal, con el frío azotándome las mejillas. Sentía el cuerpo extraño, pesado, lento, como si el dolor se hubiera instalado en mis huesos. Aún tenía el estómago sensible, y cada paso me provocaba un dolor sordo en el abdomen. La nieve crujió bajo mis botas mientras caminaba hacia la puerta principal. Mis dedos se quedaron sobre el teclado un buen rato. Me dije que solo estaba cansada, que entraría, me acostaría y me ocuparía de Caleb más tarde, que podía posponer la indiferencia que viera en su rostro cuando le contara lo sucedido. Pero la verdad. Algo en mi interior ya sabía que no lo encontraría esperándome con preocupación. La cerradura se abrió con un clic. Una cálida luz se derramó desde la sala, junto con el tenue sonido de una risa. Fruncí el ceño. Se suponía que pasaría Nochevieja con la familia, pero los padres de Caleb estaban fuera. ¿Con quién se reiría? Entré. La respuesta me impactó como un puñetazo. Allí en el sofá color crema que había elegido, estaban Caleb y Harper, su supuesta hermana adoptiva, abrazados como amantes.
Harper estaba sentada ahorcajada sobre su regazo, con una mano enredada en su pelo y la otra apretada contra su pecho. Las manos de Caleb la sujetaron por la cintura, acercándola más a él mientras se besaban con un anhelo que no dejaba lugar a dudas. Y llevaba mi pijama. No cualquier pijama. El nuevo conjunto de seda que Caleb me había regalado por mi cumpleaños. Azul pálido con delicado encaje en los puños. Aún estaba doblado en mi cajón la mañana que salí de viaje. Ahora se aferraban al cuerpo de Harper, la parte superior se deslizó por un hombro, revelando piel enrojecida. Sentí un vuelco en el estómago. Apenas había cruzado el umbral cuando Harper me miró fijamente. Se quedó paralizada solo un segundo antes de que sus labios se curvaran en una mueca de satisfacción. Caleb se giró perezosamente como si lo hubieran interrumpido viendo la televisión en lugar de haberlo pillado con la boca sobre la de otra mujer, y no a cualquiera, sino a la que decía ver como a su hermana pequeña. Durante un instante nadie se movió. Entonces algo dentro de mí se quebró. No grité. Ni siquiera hablé. Entré directamente a la sala, acortando la distancia entre nosotros en 3 largas zancadas. ¡Pum! Mi mano rozó la mejilla de Caleb con un crujido que resonó en la cálida y silenciosa habitación. Su cabeza se ladeó bruscamente con la cara de asombro reflejada en él. Antes de que pudiera recuperarse, me giré para abofetearlo. Le di la misma bofetada a Harper, 2 veces seguidas, cada golpe resonando en el aire. Se quedó boquiabierta y se llevó una mano a la mejilla. Es por el niño que enterré hoy, dije en voz baja, pero temblando de furia. Y por cada mentira que ambos han dicho. Caleb empezó a levantarse entrecerrando los ojos, pero retrocedí, poniendo distancia entre nosotros antes de que mis rodillas cedieran por la adrenalina que me recorría el cuerpo. Las náuseas que había estado conteniendo desde el hospital me invadieron con fuerza. Me aparté de ellos tragando saliva con dificultad para no vomitar por todo el suelo. Debería estar descansando, dije, forzando las palabras entre respiraciones. Debería estar de luto en paz. Pero en cambio, llego a casa y me encuentro con esto. Mi mano lo señaló, hacia la escena grabada en mi memoria. Ninguno habló. Caleb tenía la mandíbula apretada, la mirada dura. Harper se quedó paralizada, aferrándose a la tela de seda con los dedos, como si intentara empequeñecerse. Sin decir nada más, pasé junto a ellos y entré en el dormitorio. Sentía el cuerpo pesado, pero mis manos se movieron con rapidez, abriendo el armario de un tirón y sacando la ropa de Caleb de las perchas. Camisas, pantalones, zapatos. Todo aterrizó en un montón en el suelo. Cada cosa que metí en la maleta fue como otro corte del cordón que nos unía. La colonia que aún se le pegaba a la chaqueta me revolvió el estómago. Cerré la cremallera de la bolsa con un último movimiento brusco. Caleb apareció en la puerta, en voz baja, casi burlona. ¿Qué haces? ¿Qué aspecto tiene? Ni me molesté en mirarlo. ¿Te vas? Esta también es mi casa, espetó. No, dije, girándome para mirarlo de frente. Es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Yo la compré. Acabas de traer tu inmundicia. Los pasos vacilantes de Harper sonaron tras él. Lena, yo. Cállate, dije, y las palabras cortaron el aire como hielo. Perdiste el derecho a hablarme en cuanto te subiste a él con mi ropa. Se sonrojó y miró a Caleb en busca de apoyo. Recogí la maleta y la arrastré junto a él. Fuera. Caleb me agarró del brazo. No seas ridícula. Hace un frío glacial. Me solté con una fuerza que no sabía que tenía. Bien. Quizás el frío te recuerde lo que se siente estar abandonado en medio de la nada sin ayuda. Espero que te congeles. No esperé a que volviera a discutir. Fui a la puerta, la abrí de golpe y arrojé la maleta al porche. El golpe sordo que hizo contra los escalones de madera fue el sonido más satisfactorio que había oído en todo el día. Los dos, dije señalando la puerta. Vaya. La expresión de Caleb se oscureció. Lena. Fuera. Lena, por favor. No respondí. Lo entiendo, empezó, levantando las manos como si estuviera calmando a un niño. Estás molesto por lo que pasó en la carretera. Quizás lo llevé mal.
Quizás. Debería haberte dejado descansar, continuó. Como si mi silencio significara que me estaba ablandando. Pero Harper no está acostumbrada a los viajes largos. Necesitaba compañía en la parte de atrás, así lo pensé. Me giré tan rápido que se quedó callado a media frase. No te atrevas a meterla en esto como si fuera la víctima. Te estuvo dando pastel mientras yo conducía 8 horas, Caleb. Soy alérgico al pastel. Entrecerró los ojos. Lo estás haciendo parecer peor de lo que fue. Peor de lo que fue. Mi voz se alzó cortante. Perdí a nuestra hija porque me sacaste de ese coche con un frío glacial y me dejaste sangrando. Y aún tienes el valor de defenderla. Es mi hermana. Es tu compañera de cama, espeté. Tus padres deben estar orgullosos, Caleb. Todos esos años manteniéndome a distancia, negándome a que los conociera. Ahora sé por qué. No querías que vieran que la mujer con la que te has estado acostando a mis espaldas resulta ser a quien llamas hermanita. Su rostro se contrajo, pero no lo confirmó ni lo negó. En cambio, respiró hondo como si estuviera decidiendo qué versión de sí mismo interpretar. Cuando volvió a hablar, su voz era firme pero condescendiente. Basta de drama. Podemos superar esto si dejas de pelear con Harper. Es importante para mí y necesitas aprender a llevarte bien con ella. Me reí. Un sonido corto y feo que incluso me sobresaltó. Llévate bien con ella. ¿Quieres que me lleve bien con la mujer que se sentó en mi asiento con mi ropa y te besó como si estuviera marcando su territorio? Lena. El escozor en la palma llegó antes de que me diera cuenta de que me había movido. La bofetada resonó por toda la habitación, con un sonido tan agudo que pareció cortar el aire en dos. Caleb giró la cabeza bruscamente hacia un lado y su mejilla se puso roja al instante. Eso es por mi hijo muerto, dije con voz firme aunque me temblaban las manos. Y antes de que te mate, quítate de mi vista. Me miró con los ojos muy abiertos, como si le hubiera hablado en un idioma que no entendía. Se tocó la mejilla lentamente con la comisura de la boca crispada por la incredulidad. ¿Qué dijiste? No lo repetí. Me quedé allí, observándolo asimilarlo. El silencio entre nosotros era denso, oprimiendo por todos lados. Un golpe en la puerta lo rompió. Ligeramente tentativo. Entonces una voz familiar. Caleb. Lena. Por favor, no peleen por mí. Nos iremos. No quiero causar problemas. La voz de Harper se quebró como si fuera a llorar. Lo vi. El cambio instantáneo en la expresión de Caleb. Cualquier atisbo de culpa que mis palabras habían despertado en él se desvaneció, reemplazado por esa ternura protectora que siempre reservaba para ella. Se giró hacia la puerta. Di un paso adelante agarrándole la camisa. Ojalá te pudras en el infierno, dije, cada palabra cortante y cortante. Por un momento dudó. Vi un destello en sus ojos. Duda, tal vez. Pero entonces apretó la mandíbula. Deja de ser mezquina, Lena, dijo arrancándome los dedos uno a uno. Hace un frío glacial afuera y esta noche es Nochevieja. No puedo dejar que Harper se vaya solo. Y así, sin más, se fue. El portazo de la puerta principal hizo temblar las paredes. Me quedé clavado en el sitio con la respiración entrecortada. Todavía me hormigueaban las manos por el golpe, y su eco se repetía en mi mente. Por un instante casi deseé haberle pegado más fuerte. Oí voces apagadas afuera. El tono suave de Harper, el murmullo más profundo de Caleb. Y entonces el sonido de pasos desvaneciéndose en la noche. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, el peso de todo me impactó. El hombre que había amado durante años la había elegido a ella antes que a mí sin pensarlo 2 veces. La había elegido en el hospital cuando no quería pedir ayuda. La había elegido cuando me dejó conducir hasta que mi cuerpo se rindió. Y la había elegido ahora, la noche que más lo necesitaba. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. Esto no era solo una traición. Era el fin. La casa por fin quedó en un silencio brutal. Me quedé en medio de la sala con las palmas aún hormigueando por haberle dado la puerta en la cara a Caleb. El reloj de la pared marcaba un ritmo limpio e indiferente.
Como si al tiempo no le importara haber dividido mi vida en un antes y un después. Afuera, los fuegos artificiales calentaban el ambiente. Suaves estallidos, silbidos lejanos. Como si la ciudad estuviera practicando la celebración mientras yo practicaba el control. Inhalé. Exhalé. Conté hasta 5. Mis manos habían empezado a temblar, pero por primera vez en toda la noche, el temblor no era de pánico. Era de claridad. Una claridad fría y precisa. De esas que llegan cuando por fin dejas de implorar un milagro y te preparas para la guerra. Fui a la cocina, llené un vaso de agua y me obligué a beber 3 tragos lentos para aliviar el nudo en la garganta. Entonces tomé mi teléfono del mostrador, lo enchufé y lo puse a mi lado como si fuera un arma que se limpia y se carga. De acuerdo, susurré a la habitación vacía. Hagámoslo bien. Abrí mi galería de fotos primero. Mis dedos sabían exactamente dónde ir, y eso también dolía. ¿Cuánto tiempo llevaba recopilando pequeñas traiciones privadas, diciéndome que eran futuros malentendidos que podría solucionar con paciencia? Había carpetas a las que les había puesto nombres insulsos para no tener que ver la verdad cada vez que las hojeaba. Recibos. Documentos. Casa. Miscelánea. Escondido en lo más profundo de miscelánea. Había guardado la primera captura de pantalla que me envió. Harper. Últimamente tu hermano mayor está cansado. Podría ayudarlo a relajarse si no te sientes con fuerzas. La fecha y hora. 11:42 de hace 2 meses. El día que le dije a Caleb que estaba embarazada. Respiré hondo y seguí adelante. Harper tenía un patrón. Siempre le enviaba las peores cosas cuando sabía que él estaba físicamente cerca. En su oficina, haciendo recados familiares. Abrí nuestro hilo de chat y lo leí hasta el principio, dejando que mi pulgar encontrara el ritmo. Provocaciones como fragmentos brillantes perforaron los pies. Sabes que no le gusta que llores, ¿verdad? Podría animarlo. Siempre lo hago. ¿No te parece monísima esta pijama? Dijo que a mí me queda mejor. Un poco de azúcar para mi hermano mayor. Adjunto una foto de ella lamiéndose accidentalmente el mousse de mango del dedo. Una mancha de naranja brillante en el labio. Incluso los emojis parecían cuchillos. Cerezas pequeñas, un melocotón, el beso puntiagudo que usaba como despedida cada vez que quería que imaginara su boca sobre su piel. Seleccioné 1, 2, 10, luego 100 imágenes y capturas de mensajes, y las guardé en un nuevo álbum al que le puse exactamente el nombre. Prueba Harper. Luego vinieron sus charlas. Caleb fue cuidadoso, debo admitirlo. No envió confesiones directas. No dejó ninguna prueba irrefutable donde escribió «te amo más que a Lena». Prefería la insinuación, la negación plausible. Pero se puede aprender mucho de lo que un hombre está dispuesto a decir cuando cree que está a salvo. En una conversación con su amigo de la universidad, Mason. Tío, tu chica es intensa. Siempre está ahí para ti como una esposa. Mira, es muy útil. Sabe cómo mantener a los cocineros de la casa. Me quedé mirando las palabras hasta que mi visión se duplicó. Útil. Un lavavajillas con pulso. Otro con alguien salvado solo como de el avatar era un vaso de whisky. ¿De la hermana otra vez? Límites, hombre. Él la calma. Ella me necesita. ¿Y tú? C. No empieces. Tomé capturas de pantalla de todo y las archivé en el anexo B. Caleb. Entonces abrí mis notas de voz. No había querido grabar nada ese día en la carretera. Presioné el botón sin querer al intentar volver a marcarlo, con la cabeza dando vueltas y las manos manchadas de sangre. Pero el teléfono había grabado casi 4 minutos de audio entrecortado. El rugido de la puerta del coche, el crujido de mis botas sobre el hielo, la voz de Caleb. Una amarga mezcla de desprecio y aburrimiento, diciendo, ¿sigues intentando hacerte la víctima? Si no te arrastras de vuelta a tu pueblo podemos saltarnos el certificado de matrimonio. De fondo Harper se reía y comentaba algo sobre el pastel que se le había corrido en el dedo. Lo llamé prueba C autopista y configuré una copia de seguridad automática. Finalmente abrí la aplicación del hospital y lo descargué todo.
Formulario de ingreso con la causa del ingreso. Sangrado del tercer trimestre. Nota del médico tratante. El formulario de consentimiento para el parto inducido. El resumen del alta con fecha y hora. Mi nombre. Mi identificación de paciente. Las palabras clínicas que parecían escritas para otra persona. Muerte fetal. Tragué saliva con dificultad y arrastré cada documento hasta el anexo D del hospital. Me senté un momento. Extendí las manos sobre la mesa como para sujetar las pruebas que había reunido. Luego abrí un documento de notas en blanco y escribí un encabezado como solía hacerlo con los estudios de caso en el trabajo. El incidente de Reitkin. Una cronología de abuso, encubrimiento y pérdida. Debajo escribí la primera fecha que recuerdo haber madurado. 18 de noviembre de 2020. Embarazo confirmado, 6 semanas. Caleb sugiere despedirme. No es el momento. Me niego. Viñetas, no párrafos. Por favor, no datos. 5 de diciembre. Harper envía el primer mensaje insinuando que ayuda a Caleb. Captura de pantalla. A1, A3. 21 de diciembre. Chiste de mousse de mango. Visita al hospital esa noche por una reacción alérgica. Oreja adjunta. Captura de pantalla. A22 e A26. De 31. 31 de diciembre. Salida por la mañana hacia la ciudad natal de Caleb. Harper insiste en conducir sin licencia. Me niego. Caleb me ordena que conduzca todo el viaje. Empiezan los calambres abdominales. Registro de llamadas. 2 llamadas perdidas a Caleb durante la parada de descanso. 31 de diciembre. Por la tarde, Harper le da a Caleb un pastel de mango en el asiento trasero. Caleb ignora mi advertencia sobre la alergia. Se burla de mí por actuar como si el olor te fuera a matar. Audio C marca de tiempo única del 045 al 110. 31 de diciembre. Atardecer en la estación de carga de la autopista. Caleb me saca del vehículo. Mi abdomen golpea un borde duro. Comienza la hemorragia. Caleb se va con Harper. Audio C1 de febrero del 12 a 3 a 35. 31 de diciembre. Ingresó al hospital a última hora de la tarde con sangrado severo. Se le indujo el parto. Fallecimiento fetal. 1 de enero. Alta solo a primera hora de la mañana. Al volver a casa, encontré a Caleb y Harper besándose en mi sofá. Harper llevaba un pijama que me habían regalado. Confrontación. Saco a Caleb de las instalaciones. Hice una pausa. El cursor parpadeó pacientemente como si dijera. Sigue adelante. 1 de enero. Recopilación nocturna de pruebas y publicación. Estrategia de distribución a continuación. En la sección Estrategia de distribución, escribí 3 puntos clave. 1. Canales personales. Publicación extensa en mis redes sociales con capturas de pantalla, audio y extractos de documentos. Un enlace de Google Drive a la cronología completa. Una advertencia sobre detalles médicos y acoso. 2. Canales profesionales. Sube el PDF al panel de comentarios de la intranet de Caleb. Público para todos los empleados. CC Bandeja de entrada general de recursos humanos. 3 chats grupales del equipo. 3 canales comunitarios. 2 grupos de exalumnos. Universidad de Caleb. Mi programa de posgrado. Nuestra charla del barrio. Y 3 grupos de apoyo para mujeres en los que estuve escondida durante meses sin publicar nada. Copié la cronología en un documento en blanco. Incluí fotos y capturas de pantalla como si fueran piezas de un mosaico. Y subtitulaba todo con un lenguaje claro y neutro. Sin adjetivos. Sin insultos. Capturas de pantalla etiquetadas. Fechas en el encabezado de cada página. En el pie de página. Mis iniciales, la fecha y una sola frase. Publico esto para que no le pase a la próxima mujer. Cuando parecía que era la verdad. Ordenado. Firme.
Innegable. Presioné exportar PDF y vi cómo la barra de progreso avanzaba lentamente hasta completarse. El nombre del archivo final apareció en mi escritorio. Escribí King subrayado incidente y si está en línea.pdf. Me quedé mirando el pequeño icono. Me devolvió la mirada, silencioso y radiactivo. Abrí mi aplicación de redes sociales. La ventana de redacción parpadeó. Escribí sin temblar. Esta noche perdí a mi hijo. Publico la razón con pruebas. Advertencia, trauma médico, acoso, relación incestuosa, abuso emocional. Adjunté 5 imágenes primero. Una página del resumen del alta hospitalaria. Una captura de pantalla que mostraba el mensaje de Harper, puedo ayudarlo a relajarse, con la fecha impresa. Un fotograma de la foto del mousse de mango con mi nota de alergia encima. Una vista previa de la transcripción del audio de la autopista. Y una sola imagen recortada de Caleb y Harper de la cámara de mi puerta. Solo sus manos entrelazadas mientras ella estaba sentada en su regazo. Luego agregué el enlace de Drive al PDF, respiré hondo y pulsé publicar. La aplicación reflexionó un instante y luego desató mi dolor y mis pruebas. Después inicié sesión en la intranet de la empresa de Caleb. Su teléfono había guardado las credenciales la última vez que tomó prestada mi laptop. Y aún no me había molestado en cambiar nada. La página de inicio era una galería brillante de alegres actualizaciones. Saludos de Año Nuevo, premios al rendimiento, una cuadrícula Polaroid de personas con pañuelos rojos. Escribí un mensaje corto al boletín de RRHH, adjunté el PDF y seleccioné visible para todos los empleados. Para RRHH y todo el personal. El gerente Caleb Wright ha incurrido en una conducta que viola los valores declarados de la empresa y, creo, varias políticas de recursos humanos. El PDF adjunto documenta una cronología de su abuso. Incluye capturas de pantalla de sus mensajes y los de la señora Harper King. Un archivo de audio del incidente en la carretera. Y mi historial médico del hospital de esta noche. Espero que investiguen con rapidez. Hice clic en publicar. La página se actualizó y mi hilo apareció en la parte superior del feed como una bengala. Reenvié el enlace a 3 chats del equipo de Caleb. Luego abrí WeChat y me abrí. Grupo del vecindario. Por favor, ten cuidado en quién confías. Comparto esto no por compasión, sino para que se responsabilicen. Como grupo de exalumnos. Advertencia de activación adjunta. Publico porque algunos de ustedes lo conocen personalmente. Me gusta. Chat de apoyo para mujeres. He estado callada aquí mucho tiempo. Esta noche no. Si lo necesitas, también es para ti. Me gusta. Para cuando terminé, mis notificaciones ya empezaban a brillar en rojo. Las reacciones comenzaron con un suave parloteo. Un amigo dijo con un emoji de excompañeros de trabajo, lo siento mucho. Luego se convirtió en un redoble de tambores. Los comentarios se acumulaban. Las publicaciones compartidas se multiplicaban. El pequeño contador subía como si hubiera olvidado cómo detenerse. Me quedé mirando extrañamente tranquilo, mientras los primeros nombres aparecían en el hilo de la empresa como tuzas que brotaban del suelo. Kimberly H. Finanzas, ¿es real? 3 minutos después. Dios mío, el audio. ¿Seguro dónde estás? Erin L. Sales. He visto a Caleb ligar con una chica después del trabajo. Lena, no. Emoji de palmada en la frente. Guillaume Pedesig me llamó cariño en una reunión el mes pasado y me guiñó un ojo. Me sentí loca por sentirme incómoda. Ya no. En el chat de exalumnos de la universidad, una oleada de reconocimiento impactante golpeó como una corriente de resaca. Economía de la generación de 2019. Solía verlo con esa chica en el campus. Pensé que era la novia. ¿Me estás diciendo que era la hermana? Oficina de Administración de Exalumnos. No toleramos el acoso. Lena, si quieres presentar una declaración formal, envíame un mensaje directo. La enviaremos a la oficina correspondiente. La gente empezó a investigar, porque claro que sí. Desconocidos seguían el rastro de migas como si fuera un juego,
solo que mi vida era el tablero. Alguien encontró una vieja publicación donde Caleb había llamado a Harper el ángel de nuestra familia. Otro desenterró una foto de ellos juntos bajo una linterna de papel después de la graduación. Los comentarios se convirtieron en su propia hoguera. El festival de primavera alcanzó su punto álgido afuera. La primera oleada de auténticos fuegos artificiales se elevó con un rugido. Y la charla del vecindario se encendió al unísono. Señora Rao, edificio 3, ¿es esta la pareja del 2B? Los vi. La chica del pijama de encaje. Edificio 1 del señor E. Mi esposa y yo oímos gritos hace un rato. Estábamos preocupados. Lena, ¿necesitas que subamos? Te escribí. Gracias, estoy bien. Que disfrutes del año nuevo. Luego dejé el teléfono y lo dejé vibrar como una avispa atrapada en la mesa mientras iba al lavabo a lavarme la cara. El agua se volvió rosa por un instante, allí donde las lágrimas me habían dejado la piel en carne viva. Me sequé con palmaditas, me miré al espejo y no odié a la mujer que me devolvía la mirada. Una calma me invadió como si me hubiera refugiado en la sombra. No era alivio. El dolor en mi abdomen latía con cada respiración. Pero sí firmeza. Cualquiera que fuese la tormenta que se avecinaba, por fin había logrado liberarme de ella. Había dejado de acostarme y dejar que me pasara por encima. Volví al teléfono. Me esperaba un mensaje privado. Un punto azul de una cuenta llamada HRE Compliance. Hemos eliminado temporalmente los derechos de administrador para acceder a Internet, pendiente de revisión. ¿Podría proporcionarnos un número de contacto? Nos gustaría hablar con usted después de las vacaciones. Otra llamada de un número desconocido, Investigaciones K. Yau. Trabajo con una clínica jurídica sin fines de lucro especializada en acoso laboral y abuso de pareja. Alguien del grupo de mujeres reenvió tu publicación con tu nombre recortado. Si necesitas asesoramiento, estamos disponibles pro bono. Esta noche no hay presión. Solo estamos aquí. Los salvé a ambos. No respondí a ninguna de las dos. Ya me habían sobrado palabras por una noche. Entonces, la red se amplió. Capturas de pantalla de mi cronología migraron a otras plataformas que ni siquiera usaba. Un agregador de noticias tuiteó la portada del PDF con un nombre borroso. El hilo debajo era un coro incesante y, ocasionalmente, un coro. Si fuera tu hija, ¿dirías que está siendo dramática? Dejó a una mujer embarazada de 6 meses desangrándose en la carretera. Arréstenlo. Su alergia al mango debería ser suficiente para dejarlo, pero ¿esto? Con solo una publicación, apareció una pequeña avalancha de chismes del campus. Yo también era economista. Él y Harper siempre estaban juntos. Ella solía traerle el almuerzo. Pensábamos que eran novios hasta que él presentó a Lina en una fiesta como si fuera su asistente. Ella lo llamó hermano y le besó la mejilla delante de nosotros. Y entonces el mensaje que me enderezó la espalda y me dejó la boca seca. Mason, Lina, lo siento. Debería haber dicho algo. A veces presumía. No con palabras claras, pero suficiente. Si necesitas que firme una declaración, lo haré. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que pretendía. Entonces escribí, sí. Por favor, escribe todo lo que recuerdes. Cita si puedes. Gracias. Sonó el timbre. Me quedé paralizado. El corazón me latía con fuerza hasta la garganta y luego se asentó en un palpitar cardíaco furioso. Me asomé a la mirilla, respirando lentamente por la nariz. Un repartidor con una chaqueta acolchada sostenía una bolsa de papel blanca. Señorita Brooks, la llamó. De Heinz Noodles. Pedí gachas de avena simples y verduras hervidas. Parpadeé. Por un segundo sentí ganas de reír. Debió de haberlo enviado algún desconocido del barrio o alguna de las mujeres del grupo de chat. Abrí la puerta, le di las gracias y dejé el bulto caliente sobre la encimera con una gratitud temblorosa. El vapor olía a amabilidad. Suave, simple, lo opuesto al mango. Tomé 3 cucharadas con cuidado, justo lo suficiente para cubrir mi estómago vacío y convencer a mi cuerpo de que no se estaba muriendo.
Cuando volví a mirar el teléfono, el contador de mi publicación original casi se había duplicado. Mis dedos se cernían sobre la pantalla, sin saber si prepararme o respirar. Recibí una llamada de mi jefe. Dudé y luego respondí. Lena dijo en voz baja, con un tono cálido y cuidadoso. Ya lo vi. Lo siento mucho. No me debes ni una palabra esta noche. Pero quería que lo supieras. El traslado a la sede está abierto de nuevo. Si quieres salir, puedo conseguirlo en un mes. Nos encargamos del papeleo. Puedes tomarte la baja remunerada. Cuando estés listo, di la palabra. Se me cerró la garganta. De alguna manera, me obligué a salir. Gracias. Además, añadió carraspeando, nuestro equipo legal puede asesorarte si lo necesitas. Preferiría que los departamentos de recursos humanos te tuvieran un poco de miedo. La línea se quedó en silencio, con ese silencio reconfortante que solo se encuentra en quienes lo dicen en serio. Nos despedimos. Miré alrededor de la casa. La sala tenía la inquietante pulcritud de una escena de crimen después de que cayeran las cintas. El pijama azul estaba arrugado en el brazo del sofá, donde lo tiré tras arrancárselo de los hombros a Harper. Lo recogí, fui al lavadero, abrí la tapa de la basura y lo puse con cuidado, no como un entierro, no como un trofeo, simplemente sacando algo podrido. Entonces abrí la aplicación de mi aerolínea. Riverton City. Primer vuelo de salida. 2 toques, un escaneo facial y un puñado de puntos de fidelidad después. La confirmación llegó a mi bandeja de entrada, saldría al amanecer y llegaría antes de la hora de comer. Añadí el itinerario a mi calendario, puse 2 alarmas y reenvié el billete a mi correo personal, al del trabajo y a la nube. Todos los lugares que se me ocurrían que no estaban a su alcance. De vuelta en la mesa, mi teléfono seguía vibrando. Silencié las notificaciones un rato, puse el dispositivo boca abajo y preparé una bolsa pequeña, un cargador para el pasaporte, un suéter limpio y los mismos pantalones negros que usaba cuando necesitaba sentirme más alerta que mi miedo. Guardé los documentos impresos del hospital en una carpeta y la guardé junto a mi pasaporte. En una última vuelta por la casa, me detuve en la puerta de la habitación que algún día queríamos pintar de un verde suave. Las paredes aún eran de yeso. Sin cuna. Sin móvil. Solo un eco. Apreté la palma de la mano contra el perno más cercano y dejé que su frescor me anclara. Adiós, dije, no a la habitación, ni siquiera al futuro que había imaginado, sino a la pregunta que me había agotado durante años. ¿Qué más puedo hacer para que me quiera de verdad? No había más. Había hecho suficiente para llenar varias vidas. En la sala apagué las lámparas. El neón azul de un letrero cercano se filtraba por las persianas, iluminando el sofá. Afuera, los fuegos artificiales se elevaban hacia el cielo y explotaban en flores. La ciudad seguía celebrando su año nuevo. Yo ya había comenzado el mío. Tomé mi teléfono y lo desactivé para ver qué tal estaba. El hilo de la empresa tenía un nuevo banner arriba. Declaración de recursos humanos. Lo abrí. Hemos recibido informes creíbles sobre la conducta de un gerente que podría violar nuestras políticas laborales y normas legales. Con efecto inmediato, el gerente Caleb Bright queda en licencia administrativa en espera de la investigación. Se anima a los empleados que tengan información a que se pongan en contacto con el Departamento de Cumplimiento Normativo de RRHH. A continuación, otro comentario de asuntos legales. Para quienes pregunten, cualquier represalia por denuncia está prohibida y se considerará una infracción independiente. Las respuestas fueron aplausos en forma de texto. Emojis de aplausos, alivio, algunas mujeres valientes compartiendo pequeñas historias mordaces que se sumaron a un patrón. Configuré el teléfono en modo no molestar y coloqué la pantalla sobre la cómoda, dejando que el pequeño cielo de notificaciones se oscureciera. En el baño me lavé la cara de nuevo. En el dormitorio me acosté sobre las sábanas, con los zapatos puestos y la chaqueta desabrochada, lista para levantarme si el suelo temblaba. No tembló. El sueño llegó en oleadas superficiales, espuma sobre una marea de adrenalina. Cuando por fin se disipó, dejó pasar un solo pensamiento fresco, firme, necesario. No lo perdí todo esta noche. Perdí lo que me estaba matando.
Y lo que conservé, mi nombre, mi trabajo, mi fuerza, fue suficiente para seguir adelante en el vuelo matutino, en el aire frío y limpio de Riverton, en una vida donde nunca más tendría que pedirle a un hombre que por favor, me eligiera por encima de una mentira. Afuera, el último estallido de fuegos artificiales se abanicaba blanco contra el cielo y caía como nieve silenciosa. Dentro, el PDF permanecía en las bandejas de entrada como una bomba de semillas, rompiéndose por 100. El mundo haría lo que hacía ahora con él: chismear, condenar, olvidar, recordar. Solo me quedaba irme. Y así lo hice. Caleb Wright nunca se había preocupado por el tiempo. En su mundo la gente lo esperaba, sus respuestas, su presencia, su atención. Supuso que con Lena Brooks ocurriría lo mismo. Por eso, cuando Harper le rogó que se quedara los 3 primeros días del año nuevo lunar, no lo pensó 2 veces. Lena podría enfadarse un poco, se dijo. Se enfadaría, pero se reconciliaría. Siempre lo hacía. Harper había perfeccionado el arte de la distracción. Los días se difuminaban en una neblina de cenas para llevar, mañanas tranquilas en la cama y viajes cortos al pueblo para comprar algunas cosas que, de alguna manera, terminaban en bolsas de compras llenas de pañuelos de seda y chocolates importados. Caleb la consentía sin pensar mucho en el mundo exterior. No fue hasta la mañana del tercer día que decidió volver a casa de Lena. Estaré fuera unas horas, le dijo a Harper mientras ella se relajaba en el sofá revisando su teléfono. Su labio inferior se sobresalía en un puchero practicado. Es año nuevo, Caleb. Quédate conmigo. Has estado tenso, necesitas más tiempo para relajarte. Dudó y luego negó con la cabeza. Necesito ver cómo está. Su puchero se profundizó, pero no insistió más. En cuanto Caleb entró en casa de Lena, el silencio le pareció extraño. La llamó por su nombre una vez. 2 veces. No hubo respuesta. El dormitorio estaba vacío. No había ropa en el armario ni zapatos pegados a la pared. Los estantes del baño, antes llenos de frascos de productos para el cuidado de la piel y perfumes cuidadosamente ordenados, estaban vacíos. Incluso las fotos enmarcadas de la mesita de noche habían desaparecido. Frunció el ceño sintiendo una leve picazón de inquietud en la nuca. Cuando vio su teléfono en el sofá de la sala, lo cogió esperando quizás unas cuantas llamadas perdidas. En cambio, la pantalla se iluminó con un torrente interminable de notificaciones. Cientos de ellas. Mensajes. Textos. Menciones. Pings del chat grupal. Confundido, revisó los primeros. A Camille. Eres asqueroso. Tenía 6 meses de embarazo. Grupo del Departamento de Finanzas. ¿El gerente Wright está de vacaciones? ¿Alguien más vio el PDF? Número desconocido. Espero que te pudras en el infierno por lo que le hiciste. Su pulso se aceleró. Abrió WeChat y se encontró con docenas de mensajes sin leer en casi todos los grupos en los que participaba. Exalumnos universitarios 19. ¿En serio te liaste con tu hermana? WDIF. Departamento de Ventas Interno. El audiófilo es brutal. ¿Cómo sigue empleado? Un enlace aparecía una y otra vez. Bien. Se le encogió el estómago. La abrió. La primera página fue como un puñetazo en el estómago. El incidente de King. Una cronología del encubrimiento de abusos y pérdidas. Debajo del título, Lena había dispuesto fechas y viñetas con la precisión de un informe legal. Las primeras entradas detallaban su embarazo. Los primeros mensajes de Harper. La reacción alérgica al mango mousse. Luego vino el paseo de Nochevieja. Las palabras fueron directas, pero el audio adjunto le puso los pelos de punta. Ahí estaba. Su propia voz, gélida e inflexible. ¿Sigues intentando hacerte la víctima? Si no te arrastras de vuelta a tu pueblo, podemos saltarnos el certificado de matrimonio. De fondo, la inconfundible risa de Harper flotaba, ligera y despreocupada. Las siguientes páginas impactan con más fuerza. Capturas de pantalla de los mensajes de Harper a Lena. Llena de insinuaciones. Crueldad despreocupada. Mi hermano mayor ha estado muy tenso últimamente.
Lo ayudaré a relajarse. ¿Verdad que es una monada este pijama? Dijo que me queda mejor. Siguieron fotos indecentes. Una en particular le revolvió el estómago. Harper sentada ahorcajada sobre su regazo mientras él yacía desplomado, claramente dormido con la camisa desabrochada. Ni siquiera recordaba el momento ni la idea de que Lena lo viera. Luego los registros del hospital. Lenguaje médico frío. Muerte fetal, parto inducido, sangrado en el tercer trimestre. Su nombre no figuraba en los formularios. Pero la causa implícita bien podría haber estado grabada en su piel. Para cuando llegó a la última página. La declaración de Lena de que estaba publicando la evidencia. Eso no le pasa a ninguna otra mujer. Le temblaban las manos. El teléfono volvió a sonar. Una nueva notificación. Declaración de baja administrativa de recursos humanos pendiente de investigación. Hemos recibido informes creíbles sobre la conducta de un gerente que viola la política laboral. El gerente Caleb Wright se encuentra en licencia administrativa inmediata a la espera de una revisión. No se tolerarán represalias contra ninguna de las partes involucradas. Debajo un torrente de comentarios de colegas. Conmoción, disgusto, viejas quejas resurgiendo como peces muertos. Tina M. Una vez me llamó cariño en una reunión. Supongo que no fui la única que se asustó. Erin L. lo vio besando a esa chica afuera del dormitorio hace años. No sabía que se suponía que era su hermana. Kimberly H. El audio fue suficiente para que Recursos Humanos lo despidiera 2 veces. Le dolía la cabeza. La puerta principal se abrió y la voz de Harper gritó alegremente. Caleb. Te fuiste sin. Se quedó paralizada al verlo de pie en medio de la sala, con el teléfono en la mano. ¿Qué demonios es esto? Su voz era baja pero peligrosa mientras giraba la pantalla hacia ella. El PDF los fulminaba con la mirada. Sus ojos se posaron en el título y luego volvieron a su rostro. Lo publicó. Le dijiste que me ayudarías a relajarme. Le enviaste fotos mientras dormía. Su voz se elevaba con cada pregunta. Harper abrió y cerró la boca. Yo. Caleb, no lo entiendes. Ya estaba celosa. Solo. Quería que se apartara. No quise decir. No quise decir. Dio un paso adelante obligándola a retroceder hasta que sus hombros chocaron contra la pared. ¿Crees que esto es una pelea insignificante entre ustedes dos? Mi carrera está acabada. Están machacando mi nombre delante de todos con los que he trabajado. ¿Y Lena? Se le quebró la voz por primera vez. Lena perdió a nuestro hijo. Algo se reflejó en su rostro. Culpa, pero solo por un segundo antes de que la rebeldía la ahogara. Ella te iba a dejar de todas formas. Lo presentía. Cada vez que la mirabas era diferente. No quería perderte. Nunca me tuviste, espetó. Así no. No como querías. Entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué siempre me elegiste a mí antes que a ella? Hasta tú sabes la respuesta. La verdad lo golpeó más fuerte de lo esperado. Porque ella tenía razón. Una y otra vez había preferido la comodidad de Harper a la de Lena. Y ahora, con el peso de la evidencia del PDF presionándolo, las consecuencias eran irreversibles. Retiró su teléfono y buscó el contacto de Lena. Los últimos mensajes que había enviado seguían allí, sin respuesta. Lena, lo siento. No es lo que crees entre Harper y yo. No saboteó a propósito. Podemos tener otro hijo. Por favor, responda. Ambos estaban marcados con un signo de exclamación rojo brillante. No se pudo contactar. Al intentar llamar, la voz automática se interrumpió. No se pudo contactar al suscriptor al que llamó. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Un pánico gélido lo recorrió. Me ha bloqueado, murmuró. Bien, pensó una parte de él con amargura, debería. Pero la parte más grande y ruidosa de él estaba consumida por una necesidad desesperada de deshacer esto. Para obligarla a escuchar.
para hacerle creer que él no había querido que nada de esto sucediera. Solo ahora, de pie entre las ruinas que Harper le había ayudado a construir, Caleb Wright comprendió que Lena Brooks podría haberse ido para siempre. Y por primera vez en años, sintió miedo. Caleb Wright no estaba acostumbrado a que lo ignoraran. Números bloqueados, mensajes sin contestar y portazos eran cosas que les pasaban a otros. No para él. No para alguien que había pasado años creyendo que hiciera lo que hiciera, Lena Brooks siempre estaría ahí cuando decidiera regresar. Pero Lena había desaparecido. Pasó la noche dando vueltas por su apartamento, teléfono en mano, hojeando el PDF que ella había publicado como si mirarlo el tiempo suficiente lo disolviera. Cada página era una herida que no podía cauterizar. Reprodujo el audio de la autopista una y otra vez, estremeciéndose al oír su propia voz. Al amanecer los comentarios en línea habían pasado del escándalo a la condena rotunda. La declaración de recursos humanos sobre su baja administrativa pendiente de investigación ocupaba ahora un lugar destacado en el foro interno de su empresa. Antiguos compañeros de clase publicaban fotos antiguas de él con Harper, acompañadas de pies de foto mordaces. Incluso sus pocos aliados habían guardado silencio. Fue la voz de Harper, desbordante de irritación, la que rompió la monotonía. ¿Por qué te obsesionas con ella?, preguntó con los brazos cruzados en la puerta de la cocina. Ella fue quien te humilló delante de todo el mundo. Si le importara, no habría hecho esto. La mirada de Caleb era gélida. Lo hizo porque le di todas las razones. Harper se burló. ¿Me estás culpando otra vez? Nos culpo a ambos, interrumpió con voz grave y cortante. Pero no voy a dejar que esto termine aquí. Voy a encontrarla. Le tomó 2 días localizar a Lena. Un conocido en común de su grupo de exalumnos, alguien que no sabía que seguían en contacto, mencionó haberla visto en una oficina de visas del gobierno en Riverton City. Llevaba una carpeta con documentos y tenía esa mirada tranquila y mesurada que siempre tenía cuando tomaba una decisión de la que no se arrepentiría. Las palabras fueron como un gancho en sus costillas. Una visa significaba que no solo lo dejaba. Se iba del país. Condujo las 3 horas hasta Riverton con una inquietante confusión, llegando al estacionamiento frente al centro de procesamiento de visas justo cuando un pálido sol invernal se ocultaba tras las nubes. Ella salió minutos después, envuelta en un abrigo de lana azul marino, con el cabello suelto al viento. Su postura era más erguida de lo que recordaba, su expresión indescifrable. Parecía intocable. Por un instante la observó cruzar la acera con una carpeta de cuero en las manos. El impulso de llamarla se vio atenuado por la certeza de que podría irse sin siquiera detenerse. Así que no podía dejar de intentarlo. Lena. Se detuvo, pero no se giró de inmediato. Cuando por fin lo enfrentó, no hubo asombro alguno, solo un reconocimiento sereno y firme. Caleb, dijo con tono monótono. ¿Cómo me encontraste? Me has estado evitando, bloqueándome. Tenía que se contuvo antes de decir localizarte, dándose cuenta de cómo podría sonar. Quería hablar. Ella arqueó una ceja. ¿Hablar? Ya. Mis padres han vuelto, dijo rápidamente acercándose. Acaban de regresar de viaje. Quieren conocerte. ¿Podemos ir hoy? Podemos. Alto. Esa sola palabra lo dejó paralizado. Si de verdad querías que conociera a tus padres, dijo, no habrías esperado 5 años. No me habrías ocultado mientras hacías desfilar a Harper en mi lugar. Y no estarías aquí ofreciéndolo como moneda de cambio ahora que me voy. Su voz no se alzó, pero cada palabra fue como un golpe. Tomé mi decisión, continuó. Tú tomaste la tuya hace mucho tiempo. Esto, gesticuló entre ellas, está hecho. Abrió la boca para discutir, pero el rugido distante de un motor los hizo girar hacia la calle. Un sedán blanco aceleraba demasiado rápido para la estrecha calle frente al centro de visas. Al principio Caleb pensó que el conductor había perdido el control. Entonces vio el rostro al volante. Harper. Tenía el pelo alborotado, los ojos abiertos y fijos en Lena como si fuera la única persona en el mundo. Tú, dijo Caleb con voz entrecortada, un susurro que se convirtió en un grito. Lena, muévete.
Pero la ventanilla de Harper ya estaba bajada, y su voz resonaba por encima del motor acelerado. «Me robaste a mi hermano. ¿Crees que puedes quitármelo? Te mataré. Me aseguraré de que nunca escapes». El coche avanzó de un salto. Lena se quedó paralizada, la carpeta que tenía en las manos resbaló y esparció papeles por el pavimento. La parrilla que se acercaba llenó su visión, el rugido del motor resonando en sus oídos. Caleb no pensó. Simplemente se movió. La embistió de lado, empujándola hacia la acera. Ella se tambaleó con fuerza, golpeando la acera, pero se mantuvo en pie. Él no. El sedán lo impactó de lleno en la cadera y el pecho, y la fuerza lo arrojó contra el capó antes de resbalar y golpear el asfalto con un golpe sordo. El chirrido de los frenos llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La escena se convirtió en caos. Alguien gritó. Un hombre gritó, «¡Llamen a la policía!». Otra voz gritó. Lo hizo a propósito. La vi apuntarle. Lena estaba de rodillas junto a Caleb antes de darse cuenta de que se había movido. La sangre ya le manaba a través del abrigo, su rostro estaba pálido y contorsionado por el dolor. «Caleb». Su mano se crispó como si quisiera alcanzarla, pero su voz sonaba entrecortada. «¿Estás bien?». Asintió temblorosamente aunque el pulso le latía con fuerza en los oídos. «No lo estás». La puerta del conductor se abrió de golpe y dos hombres que estaban cerca sacaron a Harper a rastras. Se revolvía como una gata salvaje, sus gritos tan agudos que atravesaban el aire frío. «Suéltame. Ella es la que lo está arruinando todo. Caleb es mío, siempre lo ha sido. Esa zorra no lo merece». La policía llegó en minutos, con las sirenas ahogando el ruido. Harper fue esposado en el acto, todavía pateando, todavía escupiendo veneno a Lena. «Me aseguraré de que mueras de una muerte horrible», gritó mientras los oficiales la empujaban a la parte trasera del coche patrulla. Se suponía que era solo mío. Había teléfonos por todas partes, grabando cada segundo. En una hora, los vídeos inundarían las redes sociales, con las palabras de Harper inmortalizadas desde una docena de ángulos. Los paramédicos se agacharon junto a Caleb, evaluando sus heridas. Uno murmuró algo sobre probables fracturas y hemorragias internas. Perdía la consciencia a ratos, con la mandíbula apretada por el dolor. Lena retrocedió abrazándose con fuerza. Podía sentir las miradas de la multitud sobre ella. Lástima de algunos, curiosidad de otros. Quería estar en cualquier lugar menos allí. Pero mientras subían a Caleb a una camilla, su mirada se encontró con la de ella. Una mezcla de confusión, arrepentimiento y algo parecido a la resignación. Era la primera vez que lo veía tan pequeño. Para cuando Lena llegó a casa esa noche, Internet era un hervidero. Los vídeos del ataque se habían vuelto virales. Había hashtags que asociaban el nombre de Harper con palabras como intento de asesinato, incesto y locura. Capturas de pantalla del PDF de Lena se republicaban junto con las imágenes del accidente, creando una narrativa condenatoria que ningún comunicado de prensa podía revertir. Los comentarios llovieron. Está completamente trastornada. Enciérrenla de por vida. Él la protegió hasta el final, patético. Lena, tienes suerte de estar viva. Algunos lo idealizaron, él cargó con el golpe por ella. Quizás la amaba de verdad en el fondo. Pero la mayoría lo vio como lo que era. Una tragedia nacida de la obsesión, la manipulación y años de decisiones que finalmente chocaron. Lena cerró su portátil, el ruido del mundo digital era demasiado fuerte para soportarlo. En algún lugar de una cama de hospital, Caleb Wright probablemente estaba pensando en el momento en que la apartó de un empujón. Pero para Lena, la imagen que permanecería con ella no sería el empujón. Fueron los años previos cuando él la había visto desangrarse en todos los sentidos. Y entonces supo que pasara lo que pasara, ella no estaría allí para verlo. No volví a ver a Caleb después del accidente. Ni en persona. Ni en el hospital. No en una escena de reencuentro emotivo y dramático como la que la gente en Internet parece esperar. En cambio observé desde la distancia cómo su vida se desmoronaba en tiempo real. Las imágenes del arresto de Harper estaban por todas partes.
Su rostro se retorció de rabia, gritando mi nombre como si hubiera cometido un pecado mortal contra ella. Los hashtags eran implacables. #HarperKing intento de asesinato #Wright, escándalo de incesto #Lena Brooke sobreviviente silencié mi teléfono. Pero no silencié al mundo. Descubrí que sus padres habían regresado al país porque era inevitable enterarse de la noticia. Llevaban meses en el extranjero, sin darse cuenta de que el hijo que habían criado era ahora una desgracia para la familia. Alguien me envió un mensaje, un viejo conocido en común, diciendo que los había visto en el hospital. Se veían destrozados. El mensaje decía, no sé cómo describirlo de otra manera. Más tarde supe la historia completa. El padre de Caleb sufrió un derrame cerebral a las 48 horas de enterarse de los rumores de incesto y de mi aborto. La humillación que la prensa acampó frente a la finca familiar. Los rumores de supuestos amigos. Lo destrozó. Nunca se recuperó. Su madre no sobrevivió ni una semana. Dijeron que era una insuficiencia cardíaca. Pero sabía que era la clase de muerte que llega cuando todo lo que has construido se convierte en cenizas de la noche a la mañana. Y todo hasta el último detalle, fue porque Caleb se negó a poner un límite en lo que a Harper se refería. El juicio por el intento de asesinato de Harper comenzó 2 meses después. Para entonces, ya me estaba preparando para mudarme al extranjero. Mi documentación estaba en regla y mi vuelo reservado. Los únicos cabos sueltos que quedaban eran de esos que se tensan si no se cortan. Aún así no pude resistirme a leer los titulares. HarperKing sonríe con suficiencia en el tribunal, afirmando que estaba protegiendo a su hermano. La acusada se niega a mostrar remordimiento por el intento de homicidio. Cada vez que veía su expresión de suficiencia en esas fotos, podía oír su voz de nuevo. La forma en que gritaba por la ventanilla del coche, te mato. Caleb también estaba allí, traído en camilla con un aparato ortopédico alrededor de las costillas, aún recuperándose del accidente. Su rostro estaba demacrado, pálido, de alguna manera envejecido. Por una vez, la arrogancia había desaparecido. Pero no pude compadecerme de él. Porque recordé otra vez que se quedó mirándome mientras sangraba. Ocurrió durante un receso en el tribunal. No estuve allí, pero las noticias lo repitieron en todos los canales durante días. Dijeron que Harper pidió hablar con Caleb en privado. Los guardias lo permitieron. Un error que no cometerían 2 veces. Se acercó a su silla de ruedas, sonriendo con sorna como si las cámaras no estuvieran ahí. Sabes que nunca volverá contigo, ¿verdad? Hice todo esto por ti. Por nosotros. Y aún así la proteges. Patético. Algo en su interior debió de romperse. Porque al instante siguiente se puso de pie, ignorando el dolor, ignorando los gritos, con las manos alrededor de su garganta. Los testigos dijeron que su expresión era vacía. Ni rabia. Ni pena. Solo vacío. Para cuando los guardias lo detuvieron, HarperKing ya estaba muerto. Estaba tomando café en mi apartamento casi vacío cuando recibí la llamada. Señorita Brooks, preguntó una voz masculina. Soy Daniel Reed, abogado del señor Wright. Solicita verlo antes de la sentencia. Casi me río. ¿Por qué? Dice que necesita cerrar el ciclo. Cerrarlo. Como si una palabra pudiera remendar los años de traición, las noches de soledad, el niño que enterré. Aún así, una parte de mí quería mirarlo a los ojos una última vez. No por él, sino por mí. La sala de visitas de la prisión estaba más fría de lo que esperaba. Caleb ya estaba allí, sentado al otro lado del plexiglás rayado. El mono naranja le resultaba extraño, pero la opacidad de sus ojos era aún peor. Cogí el teléfono. Él imitó el movimiento. Lena, dijo, y mi nombre sonó frágil en su lengua. No respondí. Solo esperé. No quise que pasara nada de esto, dijo finalmente. Harper, ella. Detente. Te interrumpo. No vuelvas a decirme su nombre. Tragó saliva con dificultad. Perdí a mis padres. Perdí mi carrera. Y ahora dudó apartando la mirada antes de volver a la mía. Ahora te estoy perdiendo.
¿De verdad no queda nada que salvar? Casi sonreí, pero no tenía gracia. Caleb, no me perdiste por la muerte de Harper. Me perdiste mucho antes. Me perdiste en la carretera cuando me dejaste sangrando en la nieve. Me perdiste cada vez que priorizaste su comodidad sobre mi seguridad. Y me perdiste en el momento en que me hiciste sentir como un intruso en mi propia casa. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. Creí que tenía más tiempo. Eso dije en voz baja fue tu error. Volví a colocar el teléfono en su soporte y me puse de pie. Lena. Pero ya me estaba alejando. No miré atrás. Ni cuando los guardias cerraron la puerta tras de mí. Ni cuando el aire invernal me golpeó la cara. 2 semanas después, estaba en un avión. Ciudad Riverton se encogió bajo mis pies hasta que solo quedó un mosaico de luces en la distancia. En algún lugar, allá abajo Caleb, sentado en una celda, repasaba mis palabras, preguntándose si las decía en serio. Sí, porque por primera vez en años me sentí ingrávida. Libre. Cuando el avión aterrizó, no lloré. Pensé que sí, que habría una oleada cinematográfica de emoción, una profunda y dolorosa liberación tras meses de caos. Pero en cambio, solo había una calma constante, casi inquietante. El vuelo había sido largo y el peso de mi equipaje de mano me había dejado una marca roja en el hombro. Pero el aire olía diferente allí. Más limpio, más fresco. Las paredes de cristal del aeropuerto se abrían a un horizonte de ángulos agudos y reflejos plateados. Un mundo nuevo. Por primera vez en años, la voz de Caleb no me llegaba al oído. Harper no estaba presente en la habitación contigua a la mía. No había rastro de discusiones que terminaron en silencio. Era solo yo. El conductor me dejó frente a un edificio estrecho y moderno con paredes de piedra blanca y amplios balcones soleados. Mi nuevo apartamento estaba en el 4º piso. Pequeño pero luminoso con suelos de madera pulida y ventanas que absorbían la luz de la mañana. Caminé de habitación en habitación, recorriendo con los dedos las paredes limpias y vacías. No era gran cosa para algunos, pero era el mío. No compartía espacio con alguien que me guardaba rencor. No tenía miedo constante de que un golpe a la puerta provocara otra pelea. No tenía recuerdos pegados a los rincones como telarañas. Abrí la puerta corrediza del balcón. La ciudad se extendía ante mí. Cristales y acero se alzaban sobre calles arboladas. El lejano resplandor del agua donde el puerto se unía al horizonte. Respiré hondo y exhalé lentamente. Era el aire de una vida que me pertenecía por completo. Las obras comenzaron el lunes siguiente. El edificio era elegante y minimalista, con espacios abiertos y una luz cálida. La gente me recibió con genuina curiosidad, no con el desdén apenas disimulado al que me había acostumbrado en el círculo de Caleb. Aquí mi currículum importaba más que mi situación sentimental. Mis ideas eran recibidas con asentimientos, preguntas de seguimiento e invitaciones a contribuir, no con despidos educados ni palmaditas condescendientes. Durante la primera semana, me pidieron que participara en un proyecto interdepartamental, el tipo de asignación que podría ser clave para mi carrera aquí. Trabajé hasta tarde, pero no lo sentí como un castigo. Sentí que estaba construyendo algo que valía la pena. Una tarde después de presentar mi parte del proyecto ante una sala de juntas llena de ejecutivos perspicaces, mi gerente se inclinó hacia mí y me dijo, «Eres bueno en esto. Deberías saberlo». Lo sabía. Pero hacía tiempo que no lo oía. Cada día que pasaba, mi antigua vida se sentía más lejana. Compré una cámara y volví a tomar fotografías, la afición que abandoné cuando Caleb me dejó claro que pensaba que era una pérdida de tiempo. Paseaba por la ciudad los fines de semana, captando cómo la luz se reflejaba en los escaparates de los cafés, los murales ocultos en las calles laterales, el aspecto del puerto justo antes del atardecer. Empecé a correr por las mañanas, con el aire frío azotándome los pulmones y el corazón latiéndome a un ritmo que solo me pertenecía a mí. Cocinaba para mí misma no porque nadie lo esperara, sino porque disfrutaba del aroma a ajo y hierbas que llenaba mi cocina. Quemé los primeros intentos, me reí y seguí adelante. No fueron grandes logros. Pero fueron míos, puros y sin que nadie más los reclamara. De vez en cuando, el nombre de Caleb aún aparecía en los titulares.
Su juicio se había acelerado tras la muerte de Harper en el tribunal. La combinación de los cargos de intento de asesinato contra ella y su propia condena por matarla dieron lugar a una noticia sensacionalista. No leí los artículos. No hice clic en los vídeos. Sabía que lo habían sentenciado, que los bienes de su familia se habían vendido para cubrir deudas, que el hombre que antes me trataba como una sombra ahora era una nota al pie en la cobertura policial. A veces me preguntaba si aún pensaba en mí. Si repasaba mentalmente aquella visita a la prisión y deseaba haber dicho algo diferente. Pero esos pensamientos pasaron rápidamente, desvaneciéndose como humo en el viento. Una tarde después del trabajo caminé hasta el muelle. El aire era fresco, el agua se extendía como una interminable lámina de cristal. Las farolas proyectaban largos reflejos dorados sobre la superficie. Me apoyé en la barandilla y dejé que el bullicio de la ciudad se desvaneciera tras de mí. Por primera vez me di cuenta de que no estaba pensando en lo que me habían arrebatado. Estaba pensando en lo que había construido desde entonces. El aborto casi me destrozó. La traición casi me había vaciado. Pero aquí estaba, todavía de pie, todavía respirando, todavía construyendo. Ya no era supervivencia por terquedad. Vivía por decisión propia. Cuando llegué a casa esa noche me esperaba un correo electrónico. El corazón me dio un vuelco al ver el remitente. Mi gerente. El asunto decía, oferta de promoción y residencia. Lo abrí y lo hojeé rápidamente. Las palabras fueron tajantes y oficiales, pero el significado era claro. Querían que asumiera un rol de liderazgo permanente y que patrocinarían mi residencia de larga duración. Me reí. No era una risa amarga ni incrédula, sino la que nace de una alegría pura e inesperada. Caminé hacia el balcón con el teléfono aún en la mano, y miré el horizonte. Las luces de la ciudad me devolvieron el destello como una promesa cumplida. Estoy en casa, le susurré a nadie en particular. Y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. Porque sobrevivir no se trata de aferrarse a lo que te mata. Se trata de saber cuándo dejar ir y nunca mirar atrás. Fin.